6 de la tarde con 36 minutos. Vamos a hablar de la obediencia de los peruanos, o mejor dicho, de la desobediencia. Este rasgo, ¿no? No sé si decir tan propio de nuestra idiosincrasia, pero es verdad que en muchas etapas o en muchas circunstancias los peruanos nos caracterizamos por ser un poco insubordinados, Mabel, ¿no? Insumisos, así, rebeldes a cumplir con las reglas. Y hoy tenemos una interesantísima entrevista que nos va a ampliar un poco más la idea de qué tan cierto es que somos unos desobedientes que no podemos acatar ningún tipo de disposición. Vamos a hablar en segundos con Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultores. Pero antes, Renato, tenemos información muy importante que compartir. Hace unos minutos se llevó a cabo una conferencia de prensa de parte de el MINSA. Había prometido la ministra Pilar Mazzetti que hoy se iba a hacer se iba a incorporar nuevos casos, ¿no? En esta búsqueda de poder tener la cifra real de cuántas personas han fallecido. Y efectivamente se han incorporado 3.600 decesos, ¿no? De semanas anteriores. Entonces estamos llegando a los 25.000 muertos por coronavirus. Una cifra realmente dolorosa. Además, han informado que se sobrepasó el 500.000 de casos confirmados. Vamos a escuchar un poquito de esta conferencia. Se han clasificado hasta el momento 3.658 fallecidos más como defunciones confirmadas por COVID-19. Sumando esta cifra a los datos que ya tenía Vigilancia Epidemiológica que realiza el Centro de Control de Enfermedades, se suman 25.648 defunciones con pruebas de laboratorio positivas para COVID-19, de un total de 507.996 casos confirmados desde la detección del primer caso. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras de los representantes del Ministerio de Salud que hoy han dado esta terrible cifra, ¿no? Y eso que es siendo válido el esfuerzo del gobierno por sincerar los números, Mabel, todavía estamos dentro de la lógica del subregistro, Sí, ¿no? deben faltar más casos. Ya explicó la ministra que no es un trabajo fácil de hacer, pero que se tiene que hacer sin duda, porque si pensamos que va a haber un subsidio también para los huérfanos de que ha dejado esta pandemia, pues sí se debe considerar, se debería ampliar para que todos estos niños se vean beneficiados, ¿no? Así es, bueno, es lamentable, más de 25.000 muertos y más de 500.000 de contagios son las nuevas cifras del Ministerio de Salud. Y ahora sí, entonces vamos a conversar con Rolando Arellano para que nos descifre por qué es que los peruanos somos desobedientes, por qué es tan difícil seguir las normas. Señor Arellano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, Renato. ¿Cómo está, Rolando? Qué gusto escucharlo. A ver, ¿qué tan aterrizada está esta idea de que somos desobedientes y es por eso que no cumplimos las reglas, a diferencia de, no sé, de sociedades que se han cultivado, por decirlo de alguna manera, en el arte de la disciplina? ¿Es verdad? ¿Somos desobedientes los peruanos? Mire, no hay nada, o sea, no conozco ningún estudio que muestre que somos más desobedientes que cualquier otro país, digamos, similar al nuestro, pero lo que sí es claro es que hay que explicar por qué desobedecemos. ¿Y por qué? Y en el caso, si suponiéramos que somos simplemente desobedientes porque sí, porque se nos da la gana, como decimos en peruano, estaríamos pensando que no nos interesa nuestra vida, ¿no? Porque podríamos desobedecer en cualquier otra cosa, menos en algo que ponga en peligro nuestra vida. Y lo que sí sucede es que, de alguna manera, la gran mayoría de los peruanos están obligados o se han visto obligados a desobedecer porque han tenido que buscar la manera de subsistir en un periodo donde no han habido ingresos. Entonces, la principal razón de una desobediencia muy grande es, entre otras cosas, la estructura económica del país, donde la mayoría es independiente o casi independiente, ¿no? Es decir, si no trabaja hoy día, no come, ¿no? Y estas cuarentenas y todo eso, pues los han obligado a hacer una
un ayuno que es imposible para alguien que tiene ingresos variados, ¿no? Bueno, la informalidad explica eso, ¿no? Y creo que debería generarnos más bien empatía, entender por qué estas personas salen a la calle, desobedecen y rompen las normas. Pero ¿qué pasa con aquellas que se reúnen para tomar, para bailar, como si nada sucediera? ¿Qué pasa con esas personas? Que quiero creer que es una minoría, ¿no? Sí, Claro, sí. primero que es una minoría, pero que evidentemente es la que hace más ruido, ¿no? Es la que aparece en los medios, pero no es la minoría. Ahora, lo que también hay que considerar que normalmente los datos no discriminan entre las tasas, digamos, de fragilidad de las personas. O sea, se habla de promedios de muertos, pero en realidad la mayoría de los promedios está en la gente mayor, ¿no es cierto? De 50 años para arriba. Por lo tanto, los jóvenes de alguna manera se sienten un poco más protegidos, casi invulnerables. Incluso se habla poco de algo que se hablaba antes, ¿no? Pero más se veía más claro, donde los hombres son mucho más vulnerables que las mujeres. Sí. Entonces, si nosotros vemos, hay muchos grupos que sienten que toda esta información sobre los miles de muertos es cierta, pero que les concierne menos a ellos y por lo tanto se sienten con mucho más disponibilidad a regresar a la vida social, ¿no? que Claro. también es parte de una necesidad. Ahora, Rolando, usted es un hombre de comunicación también, es un hombre experto en descifrar mensajes y en ver cómo se comportan las sociedades respecto de los mensajes que recibe. Si bien es cierto lo que usted señala, ¿no? Que la gente sale por una necesidad económica, quizá atenuaría esas salidas si hubiese una comunicación mucho más potente, mucho más persuasiva, advirtiendo las implicancias y los riesgos de salir. ¿Cómo califica usted en ese sentido el comportamiento del gobierno? Yo personalmente creo que eso digamos, eso se ha hecho bastante. O sea, la comunicación de que te vas a morir con estas cosas es una comunicación que la recibimos. Pero cuando hablamos de comunicación es un poco como cuando se hacía publicidad y en el tema de marketing social se trabaja mucho eso para disminuir el consumo de drogas, ¿no? Donde tú le dices al muchacho, por ejemplo, esa publicidad que se hacía alguna vez, si tú tomas esa droga se te va a freír el cerebro. Y el muchacho toma la droga y ve que no se le fríe. O sea, eso es una cosa de largo plazo. Por lo tanto, deja de creer, ¿no? Y lo que creo que se ha hecho muy poco en temas de comunicación es enseñarle a la gente cómo protegerse. Es decir, si yo veo que mi gente está obligada a salir, deberíamos haber visto muchísimo más información en cómo debes hacer. Si tienes que salir, cómo debes hacer para protegerte. Pero eso es lo que no se ha dicho. O sea, hasta ahora nadie ha dicho cómo debe ponerse bien la mascarilla. O sea, yo no veo a autoridades saliendo a decir cómo debes lavarte las manos. Incluso en algún momento empezaron a aparecer estas cosas como, oye, te debes lavar las manos 30 segundos y se muere el virus, pero para lavar tu ropa tienes que lavarla en agua caliente 30 minutos. Entonces, cosas contradictorias. Yo creo que ese lado de la educación se ha descuidado mucho. Y más bien el lado del miedo, que trabaja menos, porque por más miedo que yo tenga, tengo que salir a alimentar a mis hijos. Pues, pero no hay que comunicar desde el miedo, ¿no? No hay que comunicar desde el miedo. Sí, así es. Eso es un problema y se ha hecho muy poco en educación en términos sanitarios. ¿Y por qué, doctor Arellano, ni siquiera las sanciones, las multas que afectan el bolsillo surten efecto en el comportamiento del ciudadano? Le pido por favor que me responda tras la pausa, porque son las 6:46, nos vamos 2 minutitos y ya volvemos. Seguimos conversando con el doctor Rolando Arellano, tratando de descubrir por qué los peruanos no seguimos las normas, ¿no? Y lo hemos podido ver en este tiempo de pandemia. Y yo le había preguntado antes de irnos a la pausa, ¿por qué es que tampoco las multas funcionan? Las sanciones, el hecho, la amenaza de que lo lleven a uno a la cárcel, lo detengan o le impongan una sanción económica tampoco disuade. ¿Por qué?
Bueno, Mabel, lo que sucede es que para empezar, o sea, la primera parte es que el gobierno tiene muy poca capacidad de controlar a todos los ciudadanos y la existencia misma del 70% de informalidad significa que el gobierno no está controlando ya 70% de las actividades. Entonces eso es lo primero, pero lo segundo es que ninguna sanción económica, ninguna multa va a desalentar a un padre de familia a salir cuando tiene a 3 hijos que no están comiendo. Entonces, yo creo que el problema más bien está en que las políticas que se están tomando están poniendo en contraposición la economía contra la salud. Es decir, o sea, ahora o es la producción o es la salud, cuando en realidad la causa de que no se obedezcan las reglas de salud es porque la economía no está funcionando, porque no se está produciendo. Si tuviéramos nosotros la capacidad real de llegar a los millones de personas y darles el ingreso que necesitan para vivir durante el tiempo, eso sería más fácil, como es en algunos países mucho más desarrollados. Pero en el Perú eso no es posible. También hay un complemento de irrespeto a la autoridad, ¿no? Creo que el ciudadano, y no necesariamente en tiempos de pandemia, no obedece al policía, no le hace caso, le falta el respeto, es más, lo enfrenta. Es cierto que hay un factor de desobediencia sin duda, pero fíjese, y vamos a cosas tan simples. Oye, hay una novela que ustedes conocen, y Renato sin duda muy bien, que es El Principito, es un cuento, y en El Principito, cuando está con el rey del mundo, lo primero que le dice el rey, le dice, oye, la autoridad solo manda aquello que es capaz la gente de obedecer, porque si yo mando cosas que la gente no puede obedecer, me van a desobedecer de todas maneras y yo pierdo autoridad. Y eso está pasando, que estamos dando reglas que la mayoría de la gente no tiene capacidad de obediencia. Entonces lo que creo es que hay que adaptarse más a las características de las personas. Y eso no quiere decir que que seamos más o menos desobedientes que otros. Pero hay algo muy bueno que se está haciendo, por ejemplo, el país y que no se dice, que es el número de pruebas. Nosotros, el Perú tiene la más alta cantidad de pruebas que se toman en todos los países, salvo algunos países desarrollados. Nosotros hemos tomado más de 2 millones de pruebas y, por ejemplo, un país como Argentina, que es 50% más grande que Perú, solamente ha tomado 500.000. México, que tiene 120 millones de personas, ha tomado 1 millón de pruebas. O sea, nosotros sí estamos avanzando en el tema de las pruebas y estamos en esto, pero creo que hay una falta de confianza en el gobierno porque en otras cosas se está equivocando. Y eso está generándose un problema. Ahora, entiendo yo de que todo el mundo está de alguna manera experimentando. No podemos decir este gobierno se equivocó y no debería haberlo hecho, porque todos están experimentando, ¿no? Pero creo que sí es posible empezar a adaptarse mejor, ¿no? a la situación y no dejar que la gente desobedezca. Muy bien. ¿Ahora? Ahora sí te escuchamos, Renato. Sí, le preguntaba al doctor Rolando si lo de los domingos, la inmovilización dominical, le parece un error, un poco en la línea de esta reflexión que usted hacía, parafraseando, ¿no? al principito de solamente se puede cumplir, solamente se puede obedecer aquello que se puede cumplir. ¿Lo de los domingos es un error o no? ¿O usted cree que sí puede surtir algún tipo de efecto positivo? No, a mí me parece que es adecuado en la medida en que va a disminuir la cantidad de gente que va a estar en contacto. Pero, por ejemplo, me parece muy adecuado de que esta vez ya sí, por ejemplo, son domingos sin actividad, pero sí con delivery, ¿no? Entonces está dejando que una parte de la economía, por lo menos, empiece a producir. Entonces creo que ese tipo de medidas son medidas que son mucho más ajustadas, que son mucho más, que están yendo en el buen camino. Otra cosa que también es muy buena, me parece, es las cuarentenas selectivas, ¿no? En regiones que tienen más casos.
creo que sí estamos aprendiendo, ¿no? No es una crítica abierta al gobierno lo que estoy haciendo, sino que creo que son aprendizajes que todos debemos hacer a lo largo de esta pandemia que nadie conoce cómo enfrentar. Además es una crisis que obliga a cada país a encontrar sus propias fórmulas, ¿no? A veces importamos modelos y tratamos de aplicarlos, pero solamente con la evolución de la crisis y el comportamiento de la sociedad vemos que cada país tiene que descubrir su propia fórmula. Así es, y todos estamos en el mismo partido. No hay ningún país del mundo que pueda venir a decirnos yo ya sé cómo hacer, ¿no? Yo ya sé cómo hacer, por ejemplo, para el transporte público. Pues no, todos hemos empezado. O sea, esta crisis nos ha puesto a todos en el mismo partidor y creo que además es una oportunidad para nosotros mismos de empezar a descubrir cosas que eventualmente podrían servir al resto del mundo. Y creo que en algunas cosas sí estamos aprendiendo. Muy bien, vamos a esperar entonces a las cifras que dentro de 3 semanas nos dirán si estas medidas ayudan, porque solamente hasta entonces podremos saber si la cantidad de personas contagiadas ha disminuido. Muchísimas gracias, doctor Arellano. Gracias. Muchísimas gracias. Rolando Arellano Cueva, el presidente, el jerarca del clan Arellano. Sí. Ahí está. Son las 6:55. Todos andan alborotados,